Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es medio contraste. Con respecto al medio contraste vamos a ver tipo, características, reacciones adversas y lo que sería prevención. Para hablar un poquito de contraste tenemos que hacer hincapié en algo básico, saber lo que es el balance electrolítico. Recuerden que el balance electrolítico es el balance del medio interno, es el equilibrio que hay en el medio interno. Significa la misma cantidad que entra de líquido es la que tiene que salir. ¿Quedó claro? Eso significa balance electrolítico, es el equilibrio del medio interno. Y hay órganos internos que regulan ese ingreso y egreso de líquidos. ¿Sí? Para hablar un poquito de lo que es el líquido corporal, el 60% del cuerpo es agua, dividido en distintos compartimentos. De ese 60, el 40 es intracelular y el 20 es extracelular. A su vez, ese 20% extracelular, el 15 está en el espacio intersticial y el otro 5% en el espacio intravascular. Eso sería la distribución del agua en el cuerpo. Entonces, como dijimos, sería el 40% intracelular y el 20% del 60, el 20% sería extracelular dividido en dos compartimentos. ¿Sí? Esa sería la distribución del líquido. Con respecto a los líquidos que estamos mencionando, son los extracelulares que formarían el 40%, estamos hablando del sodio, el calcio y el cloro, y el intracelular que sería el 20%, que a su vez nosotros dijimos que estaba dividido ese 20 en un 15 y un 5%. Sería para potasio, magnesio, fosfato y sulfato. Todos esos líquidos están en un constante equilibrio. Y eso lo regula algunos órganos, que ya lo vamos a mencionar. Entonces recuerden que los electrolitos, que serían el líquido, todas esas estructuras que vimos, el sodio, el potasio, esos serían los electrolitos, poseen carga eléctricas, que se clasifican en aniones, carga positiva, y cationes, carga negativa. Y luego los electrolitos se ionizan, quedando en un componente neutro. Significa que quedan en equilibrio. Significa que el medio interno está constantemente en equilibrio. Ahora, ¿quién regula el balance de los líquidos? Los riñones, pulmones, la piel, glándulas suprarrenales, hipófisis y el tracto gastrointestinal. Esas son todas las estructuras que mantienen el equilibrio del medio interno. Entonces, para que quede claro lo que es el balance hídrico o el balance electrolítico, es la relación cuantificada de los ingresos y egresos de líquidos que ocurren en el organismo a un tiempo específico, incluyendo pérdidas insensibles. Todas las pequeñas pérdidas que tenemos lo va regulando esos órganos que nosotros lo dijimos. ¿Cuál sería la utilidad del medio de contraste? Recuerden que estamos hablando acá de tanto endovenoso como oral. Es la representación visual de determinadas estructuras. Sin el contraste endovenoso yo no puedo realzar una estructura. ¿Sí? Sin el contraste endovenoso yo no puedo ver la fisiología de un órgano. Delimita tejidos. Tanto el contraste oral como el contraste endovenoso delimita tejidos. Un ejemplo, en tomografía, la segunda porción del duodeno y la cabeza del páncreas es isodenso, significa que se confunde con la densidad. Ambos tienen la misma densidad. Y en una patología como por ejemplo la pancreatitis, yo necesito delimitar la segunda porción del duodeno con la cabeza del páncreas para medirla. La única manera de que tengo es opacificar la segunda porción del duodeno. Le doy contraste oral, la segunda me queda blanco, la segunda del duodeno me queda blanco y en la cabeza del páncreas me queda gris. ¿Quedó claro? La única manera de poder delimitar estructuras.
Por eso le di el ejemplo del contraste oral. Y bueno, con procesos funcionales del organismo, como por ejemplo la función de excreción del riñón, cómo excreta, cuánto tiempo tarda en excretar el riñón. Eso se puede valorar con contraste endovenoso. Vamos a hablar un poquito de los contrastes negativos y positivos. Con respecto al contraste negativo, son los que absorben menor cantidad de radiación. Son los llamados radiolúcidos, como por ejemplo el aire. Los contrastes positivos, ¿sí?, atenúan, o sea que absorben gran cantidad de radiaciones. Son los radiopacos. Ejemplo, varitados, ya sea en radiología y en tomografía. Y iodados, ya sea iónicos o no iónicos. Los iónicos son oral y los no iónicos son endovenosos. Esta es la misma de recién. Y acá tenemos los ejemplos de los contrastes. Un ejemplo de RX convencional, tenemos los varitados y iodados. Los varitados es para seriada y colon por enema. Y los iodados pueden ser para endovenosos como el urograma excretor o que eso sería endovenoso. Y si no, tenemos para un uretrocisto, que es por un catéter directamente a la uretra. Con respecto a tomografía, tenemos los iodados, que puede ser oral o endovenoso, y los varitados micronizados. La vía de ingreso es oral, enema y endovenoso. En resonancia tenemos el gadolínio, que es endovenoso, no iónico, y el manitol, que es contraste oral. La vía de ingreso sería intravenoso y oral. Y en ecografía el contraste sería el agua. Seguimos. Con respecto al medio de contraste ideal, es el contraste no tóxico, no se metaboliza, eliminación rápida, son tolerantes, no debe irritar. El oral es excretado, no se absorbe por la mucosa. Recuerden que el contraste oral no se absorbe, no traspasa la mucosa, solamente la tapiza, ¿sí? La opacifica, nada más, opacifica la mucosa, nunca se absorbe. La absorción, ¿sí?, tiene que ser óptima para lograr un buen contraste. ¿Quedó claro? Permanencia ideal en el órgano para una buena exploración. Significa que tiene que opacificar la mucosa el tiempo necesario para poder realizar el estudio de todas las vísceras huecas. Con respecto a las características de los contrastes varitados, ausencia de toxicidad, no hay, no hay prácticamente reacciones adversas con los contrastes varitados. Excelente capacidad de opacidad. Recuerden qué es eso. Opacifica el aparato digestivo. El tránsito es óptimo. Una dilución es sencilla. La preparación tanto del oral como del enema es una preparación sencilla, ¿sí?, que lleva una concentración sencilla, ¿sí? Tanto la preparación como la concentración es muy sencilla, fácil de preparar. Vamos con la utilidad de los contrastes varitados. Aclaro otra cosa. Opacifica, recuerden, solamente opacifica y tapiza, tanto oral como rectal, opacifica y tapiza. Lo deja blanco y tapiza toda la mucosa. ¿Quedó claro? Para ver en realidad lo que te permite ver al tapizar la mucosa y opacificar, te permite estudiar bien las paredes de la víscera hueca. Entonces, ahí tenemos una seriada, ¿sí?, y un colon por enema. Con doble contraste, siempre lleva doble contraste. O sería el bario con aire. En este caso la seriada es un agente productor de gas, como por ejemplo el efervescente, el uvasal, ¿sí?, el redoxón. Y acá directamente por el envase donde se introduce la cánula con el bario, por el mismo envase se introduce el aire. Entonces distiende la víscera y se alcanza a visualizar con claridad los pliegues y las mucosas, bien, las paredes de la víscera. ¿Cuáles son las indicaciones para los contrastes varitados? Estas serían las patologías. ¿Por qué motivo se piden
contraste varitado. Hoy por hoy no se pide tanto, lo resuelven con tomografía. Estenosis, úlceras, y ahora les explico por qué prefieren resolverlo con tomografía y no con estudios varitados. Úlceras, dilatación del esófago, síndrome de mala absorción, tumores, enfermedad de Crohn, motilidad, tono y dimensión del intestino. Todo eso es las indicaciones para un colon por enema o una seriada. ¿Cuáles son las contraindicaciones para los varitados? Sospecha de perforación, sospecha de irritación peritoneal, obstrucción, sospecha de fístula. Recuerden que fístula es la comunicación anormal entre dos estructuras y antes de una cirugía. La otra contraindicación sería el bario radiológico es para tomografía, produce mucho artefacto. El bario dura alrededor de entre 15 y 20 días para poder eliminarlo completamente. Y si yo le hago una tomografía a los 2 días o 3 días de haber hecho un contrastado, voy a tener artefacto, no sirve, es como si tuviera metal dentro del cuerpo. Entonces, por eso sería otra de las contraindicaciones. Es preferible solucionarlo con tomografía, ¿sí?, antes que quede alguna duda con el contraste varitado y esperar 15 o 20 días para poder solucionar con tomografía. Entonces, lo ideal sería una tomografía. Esas son sugerencias que el técnico le puede decir al médico. Si a vos te quedan dudas con el colon por enema o la seriada, lo vas a tener que resolver con tomografía. Pero si le haces un varitado, va a tardar en eliminar entre 15 y 20 días, que es lo que vas a tener que esperar para hacer una tomografía. Así que seguramente va a decidir por hacer una tomografía. Entonces, recuerden que tanto oral como rectal lleva doble contraste, que sería el aire. Un agente productor de gas, un efervescente en oral, y el vía rectal sería el aire, junto con el bario. Recuerden, en tomografía el contraste varitado, ¿sí?, es micronizado, porque el contraste radiológico produce mucho artefacto. Y vamos a hablar ahora de los contrastes iodados, que acá vamos a hacer bastante hincapié porque son propensos a realizar reacciones adversas. Con respecto a los contrastes iodados, vamos a tener hipo o hiperesmolares. ¿Qué significa hiper o hiposmolar? Que tiene mayor o menor capacidad de traspasar membranas. El contraste iodado, iónico, es hiperosmolar. Significa que tiene más capacidad de pasar las membranas del vaso. Por consiguiente, al pasar más, traspasar las membranas, es más propenso a producir reacciones adversas. Ejemplo, reacciones alérgicas. En cambio, los contrastes iónicos, los contrastes no iónicos, son hipoosmolares, poca capacidad de pasar las membranas. Significa que es bien homogéneo con, un ejemplo, el torrente sanguíneo. Cuando yo inyecto un contraste iodado endovenoso, al ser hipoosmolar, va a transcurrir, ¿sí?, sin provocar ningún desequilibrio en el torrente sanguíneo. Recuerden que nosotros en el torrente sanguíneo, como tenemos líquido también, ahí hay un equilibrio medio interno. Esos líquidos que están dentro del torrente sanguíneo están en equilibrio, ¿sí?, sin cargas. No tienen cargas, ¿sí?, están ionizados. Entonces, si yo inyecto un contraste iodado, significa que tiene cargas, carga eléctrica. Entonces, puedo provocar, ¿sí?, un desequilibrio. Ejemplo, una reacción alérgica. Entonces, la idea es inyectar un contraste no iónico, significa que no tiene carga positiva ni negativa, así que es neutro, ingresa al torrente sanguíneo y no altera el medio interno. Así que quería aclarar eso. Hiposmolar serían los no iónicos, hiperosmolar son los iónicos. Con respecto a los hiperosmolares, producen daño endotelial, alteración de la barrera hematoencefálica que tenemos solamente en el cerebro, dolor en el sitio de la inyección, trombosis, hipertensión pulmonar y bradicardia. Los hiperosmolares, recuerden que son los iónicos,
los que tienen carga positiva. Con respecto a la clasificación de los iodados, ahí sí tenemos los iónicos y no iónicos. ¿Sí? Los no iónicos serían los hipoosmolares y los iónicos son los hiperosmolares. Son menos osmolar, menos capacidad de traspasar las membranas, mejor tolerancia neuronal, menor efectos adversos. Quiero aclarar de que el hecho de que usemos un contraste no iónico no nos asegura el 100% de tener una reacción alérgica. Menor efectos adversos, no tiene carga eléctrica, son neutros. ¿Sí? Al ser no iónicos no tienen carga eléctrica. Mayor tolerancia renal. Desventajas con las reacciones cutáneas tardías. ¿Sí? Puede existir que tengamos reacciones cutáneas tardías. Entonces, no asegura un 100% de una reacción adversa. Y los iónicos, recuerden que son los hiperosmolares, son los responsables de las reacciones adversas. Son más osmolar, menor tolerancia renal. Y recuerden que donar sangre 2 semanas posterior al estudio. ¿Sí? Hay que esperar 2 semanas para que se elimine completamente, que no quede ningún resto, para poder donar sangre. Las mujeres en época de lactancia tienen que esperar de 3 a 4 días después de haberse inyectado contraste. ¿Sí? La preparación previa no garantiza una reacción. ¿Qué significa eso? Cuando uno va a inyectar contrastes iodados, el paciente siempre está premedicado. ¿Sí? Hay servicios que lo premedican 24 horas antes, hay servicios que lo premedican previo a la inyección. En el momento de hacer el estudio, primero lo premedican con un antialérgico y un antihistamínico y luego va el contraste endovenoso. Pero eso no te garantiza una reacción. Esa manera de prevención. Las indicaciones son angiocardio, angiocerebral, arteriografías, angioabdominal, urografías, venografías, tomografía con contraste endovenoso, el CEPRE y la histerosalpingografía. Acá nombré todos estudios que se realizan con el contraste iodado y algunos no son endovenosos. Ejemplo, la histerosalpingografía, el CEPRE, eso no son endovenosos. La urografía es el urograma excretor. Con respecto al CEPRE y a la histerosalpingografía, se utiliza el iodado, pero a través de un catéter, directamente al órgano. Ahí tenemos una tomografía con contraste, yodo no iónico, donde muestra el 1, la aorta abdominal, el número 3, el tronco celíaco y la rama que va hacia arriba, la arteria estomáquica, y 1 centímetro debajo del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, que va a formar acá el compás aórtico mesentérico, que después lo vamos a hablar en vascular. Otra tomografía con yodo no iónico y contraste oral, las vísceras huecas con contraste. Yo veo el cuerpo de la vértebra, a los costados el psoas, y esta imagen hiperdensa serían los uréteres. Los uréteres transcurren delante del psoas. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos una tomografía sin contraste de encéfalo, donde alcanzamos a ver que el hemisferio izquierdo no está simétrico, no es lo mismo que el hemisferio derecho. ¿Sí? En ese caso se le inyecta contraste, ¿sí? Tiene un edema acá, ¿sí? Bastante particular con este patrón. Se le inyecta contraste y vemos el realce. ¿Sí? Así se demuestra lo anormal. La única manera de poder demostrar si hay alguna tumoración, algún proceso infeccioso o una metástasis es con contraste endovenoso. Bueno, ahí tenemos la presentación. El del medio sería, el más chiquitito sería de resonancia, ¿sí? Y después tenemos la presentación de contraste iodados que vienen en 50 centímetros cúbicos o 100 centímetros. Seguimos. Otro más. El Cenetic 350 es no iónico y el Telebrix es iónico. Este sería endovenoso, este sería oral. Las contraindicaciones
para un contraste, pacientes alérgicos, pacientes asmáticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes descompensados. Esas son las contraindicaciones para un estudio contrastado endovenoso. Vamos a hablar un poquito del medio de contraste en resonancia, que es el gadolínio. Solo es altamente tóxico. El gadolínio está unido a un quelato. Lo que hace el quelato se une y no modifica la distribución en el organismo. Ahí dice modifica, pero en realidad no modifica la distribución. Lo que hace evita que sea tóxico el gadolínio. El gadolínio solo es tóxico. Por eso siempre el gadolínio está unido a un quelato. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades del gadolínio? Aumenta la sensibilidad de detectar lesiones y capacidad tisular. Recuerden que la resonancia tiene capacidad tisular de por sí. Imagínense que si yo delimito con contraste va a tener mayor capacidad tisular. ¿Sí? Respuesta positiva con pacientes alérgicos al yodo. Si el paciente es alérgico al yodo, no hay problema de que se haga una resonancia con gadolínio. Puede ocurrir reacciones adversas muy leves, ¿sí? Pero es raro que ocurra reacciones, pero puede ser que hay que estar atento igual. Así que le da seguridad con gadolínio. El gadolínio nos da bastante seguridad, mucho más seguridad que el yodo. ¿Sí? Y nos da seguridad con pacientes con insuficiencia renal. A diferencia del yodo que cuando tiene insuficiencia renal no se inyecta contraste iodado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos que respetar los periodos no menos de una semana para la repetición del estudio. No realizar con pacientes para trasplantar neonatos sin menor de 4 meses. Suspender la lactancia pasa lo mismo que el yodo, entre 2 a 3 días. Y la única patología que no se inyecta contraste gadolínio no iónico es la fibrosis sistémica nefrogénica. Vamos a hablar un poquito de las reacciones adversas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ser cauteloso, estar preparado, el botiquín de las urgencias, porque nosotros vamos a asistir al médico. Si hace una reacción, va a venir el médico al servicio, lo va a asistir y nos va a pedir los elementos, nos va a pedir alguna medicación. Nosotros tenemos que tener la medicación para alcanzársela al médico. Oxígeno, y tener presente que las reacciones pueden progresar. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que es el shock anafiláctico. ¿Sí? Recuerden que el shock anafiláctico es una reacción aguda, potencialmente letal. La idea es, en el momento que haga la reacción alérgica, si progresa, lo que hace el médico trata de intubar, porque donde se cierra la epiglotis, el paciente se muere. ¿Sí? Y esto es lo que pasa de manera instantánea. ¿Sí? El paciente está normal, en cuestión de segundos se transforma el paciente cuando hace una reacción severa. Así tal cual la vemos, así pasa. Vamos con las clasificaciones. Tenemos en leve, moderada y grave, donde vamos a hacer hincapié en la grave, porque la moderada, la leve pasa rápido, ¿sí? Le pasan un corticoide, pasa, la moderada también, pero la grave es la más complicada. ¿Sí? Con respecto a la leve, estos son los síntomas que puede tener: náuseas, vómitos, sudoración, sensación de calor, discreta taquicardia, ligera hipotensión. Cuando el paciente se hipotensa, generalmente cuando hace una reacción se hipotensa, lo que vamos a hacer nosotros es Trendelenburg, ¿sí? Los pies por encima del nivel de la cabeza. Los síntomas se ven rápidos, no tiene riesgo de vida. La moderada, eritemas, calor, edema facial, hipotensión con corta duración. Acá también vamos a hacer Trendelenburg. Broncoespasmo con poca duración. No, requiere atención médica, pero va a estar en observación. No tiene riesgo de vida. Pero la reacción grave sí tiene riesgo de vida. ¿Sí?
Si tiene los síntomas de la moderada, ¿sí? Hipotensión severa, convulsiones, edema pulmonar, edema de glotis. Entonces, lo que tiene que hacer el médico antes que se cierre la glotis, entubar, ¿sí? Alteración del ritmo cardíaco, necesita reanimación. ¿Cuál es la medicación que no debe faltar? Difenidramina, que es un antihistamínico, dexametasona, que es un corticoide, igual que el corticoide. Este es un corticoide de acción lenta rápida, y la hidrocortisona es un corticoide de acción de depósito, de acción lenta. El diazepam, ¿sí? Que es para las convulsiones, la ucapina, que es la ucapina es para reduce el movimiento peristáltico, antispasmódico. La metoclopramida, que es un antivomitivo, y la adrenalina cuando tenemos problema del corazón. Seguramente el médico nos va a pedir esto. Estas son todas la medicación que tiene que estar en el servicio, pero no porque la vamos a inyectar nosotros, sino porque el médico nos va a pedir esta medicación. Cuando hay una reacción, cuando menos tiempo perdemos en administrar la medicación, ¿sí? Es mejor para el paciente. Entonces, ¿cuál sería el desempeño del técnico? Conservar la calma, mantener la vía permeable. Cuando se está inyectando contraste, esa vía en el momento de la reacción hay que mantenerla permeable. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se hipotensa y va a venir el médico con la enfermera a asistirlo y esa vía se rompe, va a perder tiempo en buscar la vía. ¿Sí? Cuesta muchísimo encontrar una vía, más cuando un paciente está hipotenso. Así que hay que tranquilizar al paciente. La mayoría de las leves son por nerviosismo, ¿sí? Comentarle lo que se va a hacer, que se le va a inyectar contraste, ¿sí? Si sufre vómitos, ponerlo de cúbito lateral. Si el paciente se hipotensa, realizar Trendelenburg. Recuerda que Trendelenburg era los pies por encima del nivel de la cabeza. Se preparará el oxígeno y se avisará al médico. Seguramente cuando viene el médico nos va a pedir toda esa medicación que nombré anteriormente. Vamos a hablar un poquito de los estudios contrastados que se hacen en la sala, en cirugía y en tomografía y en resonancia. Ahí tenemos la colangiografía Transker, se hace en rayos, ¿sí? Para controlar una cirugía de vesícula, a ver si no hay pérdida. Directamente a la sonda, una sonda que se llama un tubo Transker, que ahora vamos a ver. Un CEPRE también se inyecta a través de un catéter a la vía biliar por endoscopía. La colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Eso directamente a cielo abierto, ¿sí? Se inyecta en el conducto. Una cialografía, contraste iodado, ¿sí? Es un estudio contrastado de las glándulas salivales. La uretrocistografía, directamente a la uretra, ¿sí? Por un catéter. La histerosalpingografía, que es un estudio de las trompas, para ver la permeabilidad de las trompas, directamente por un catéter. Va a un espéculo y por el espéculo va el catéter. Colon por enema, también se hacen rayos. La serie del esófago gastrodenal, también un varitado se hace en rayos. El urama excretor también se hace en rayos, pero es endovenoso. La tomografía utiliza contraste oral, que es iodado, y endovenoso, que es no iodado, no iónico. Y en resonancia el contraste oral, que es el manitol, ¿sí? Y endovenoso, que es el gadolinium no iónico, ¿sí? Acá le dejo todo lo que le dije recién. Y acá tenemos el tubo Transker, se hace en rayos, ¿sí? Este es el tubo Transker que va directamente al cístico. Quieren ver cuando inyectan contraste si hay alguna fuga de contraste. Observen acá hay fuga de contraste, entonces esa cirugía no está permeable, ¿sí? O sea, significa que tiene fuga. Eso es lo que quieren ver. Un CEPRE, ¿sí? Ingresan por endoscopía, ¿sí? Hasta la segunda porción del duodeno, que está la papila mayor. Ahí una vez que llegó ahí, lo puede ver por el monitor, pero una vez que ingresa a la papila mayor ya no tiene más ojos el médico. Entonces utilizamos radioscopía, ¿sí? A través de contraste para ver la vía biliar. ¿Sí? Acá vemos el Wilson y el colédoco.
La colangiografía intraoperatoria, directamente ahí le damos radioscopía con el arcón C, directamente el médico con un catéter va a la vía biliar, directamente a la vía biliar a cielo abierto. Una cialografía es un estudio contrastado de las glándulas salivales que utiliza iodo iónico a través del conducto de la glándula salival. La uretrocistografía, ¿sí? También se hacen rayos directamente a la uretra para ver alguna patología de la uretra. En este caso observen la estenosis de la uretra, que sería la región prostática. La uretrocistografía a través de un espéculo, introducen la cánula, introducen el catéter y por el catéter el contraste para ver la permeabilidad de las trompas. Observen que la trompa derecha acá no está teñida. La cerera de esófago gastrodenal también se hacen rayos, ¿sí? Esto es vario oral con doble contraste que sería el aire, y acá tenemos vario enema con doble contraste que también sería el aire. Urograma excretor, en este caso vamos a usar contraste iodado no iónico que es endovenoso. ¿Ves? Vamos a ver la parte funcional del riñón. Una tomografía con contraste, ¿sí? Acá tenemos contraste oral, ¿sí? Y acá tenemos endovenoso también, ¿sí? Y acá tenemos contraste endovenoso. Iodo iónico, ¿sí? Oral, iodo no iónico, endovenoso. Acá tenemos una enteroresonancia, ¿sí? Que utiliza el mannitol para teñir las vísceras huecas, para demostrar alguna patología de las vísceras huecas, en este caso de alguna enfermedad de Crohn o mala absorción, es para eso. Bueno, con esto finalizamos lo que sería contraste.